Millones y millones de personas en el mundo sobreviven sin amor. Conozco muchísimas personas, por supuesto. Nuestro invitado de hoy también conocerá personas que sobreviven sin amor. Pero a la vez también, tanto él como yo, conocemos muchísimas personas que no pueden sobrevivir sin agua. Sin agua no podemos sobrevivir. Por eso, hoy Francisco Turrión Peláez, ustedes lo conocen perfectamente bien, nos escriben muy seguido acerca de lo que él nos trae a este programa. Este hombre que es hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, hoy viene una vez más a ilustrarnos con sus vastísimos conocimientos acerca de lo que pasa con el agua, por sobre todas las cosas, aquí en España. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir y felicitarte a través de quienes nos escriben asiduamente por lo que nos vuelcas cada vez que vienes a nuestro programa. Gracias a ti por darme esta oportunidad y gracias a los que nos escuchan y nos ven por considerar que lo que cuento es interesante. Muy bien. Como sabes, no solo nos ven aquí en España, nos ven fuera de España, entonces, para esa gente que está afuera, hay dos vocablos en la primera pregunta que te voy a hacer hoy que la gente de fuera, reitero, no las entendería. Quizá una sí, pero la otra no. Una es sinclinal y la otra es gorgotón. ¿Qué es entonces, Francisco, un sinclinal y qué es el gorgotón? Bueno, pues un sinclinal es una estructura geológica plegada con una forma cóncava, curvada hacia la parte inferior. Es decir, como si cogemos un libro con muchos folios, doblamos y los estratos que la naturaleza a lo largo de los millones de años fue depositando de forma horizontal, imaginemos en el fondo de un lago o en el fondo del mar, esos, por efecto de la colisión tectónica, del choque de placas, de los esfuerzos de la naturaleza, de la Tierra, al chocar esos estratos se doblan y forman este pliegue, ¿no? Y esta estructura, como hemos dicho, curvada hacia abajo, es lo que se denomina sinclinal, un montón de capas plegadas. Y gorgotón o borbotón, pues es una surgencia de agua que podemos ver en la naturaleza, que tiene el aspecto como cuando tenemos el agua en una cazuela en ebullición, ¿no? Que el agua parece que se mueve, hace borboteos, ¿no? Pero no es agua caliente, es agua fría que sale a la superficie de la Tierra por efecto de una falla que la conduce desde otro punto más alto y por vasos comunicantes la saca al exterior. Es un espectáculo ver en algunos puntos donde se da este fenómeno. El nacimiento del río Segura aquí en Murcia, en Pontones, es un ejemplo de ello, donde se ve el agua aflorar del interior de la tierra formando estos remolinos, el movimiento del agua al exterior, y otro lo tenemos aquí muy cerca de Moratalla, en Cieza, al final del cañón de Almadenes, donde al lado del río Segura, en su margen izquierda, hay una maravillosa surgencia de unos 5 o 6 metros de diámetro, circular donde vemos afluir el agua del interior de la Tierra por una falla, ¿no? Es espectacular porque la fuerza del agua surgiendo, el agua subterránea del interior de la Tierra, remueve los granos de arena del fondo, los pequeños guijarros y los eleva, y por esa presión de surgencia y la conduce al río Segura que está ahí al lado, ¿no? Es decir, el agua subterránea almacenada en el interior de la Tierra por efecto de la presión, porque en otro punto del interior de la montaña está más alto, busca esa salida para aportarnos esa agua cristalina, limpia, pura al exterior y disfrutar de ese baño y de ese lugar tan maravilloso que es el Gorgotón. Es un sitio que, desde mi punto de vista, debían conocer todos los niños y niñas de la región de Murcia y del entorno de Moratalla, Caravaca y tal, porque ahí es como podemos empezar a entender cómo funcionan de verdad las aguas subterráneas, cómo es el agua. A veces el agua subterránea no solo funciona por gravedad, se filtra en el terreno y percola hacia abajo, sino que funciona por presión, de abajo arriba. Y ahí vemos surgir este chorro, este brote de agua tan importante y tan maravilloso al río Segura. Muy bien. Hidrogeólogos del mundo
les pido mil disculpas y también a muchísima gente, no por tratarlos de ignorantes, porque nadie sabe absolutamente nada. Nosotros somos los primeros. Por eso yo quería que Francisco nos hablara qué era un sinclinal y qué era el gorgotón. Entonces, estamos también, les cuento, cerca de un hermoso pueblo del noroeste de Murcia que se llama Calasparra. Entonces ahí hay un sinclinal. La pregunta sería entonces si los pozos del sinclinal de Calasparra pueden llegar a secar ese gorgotón. Bien, concretamente no todos los pozos, sino hay distintos pozos. Esta estructura, aunque la hemos explicado de forma sencilla, no es tan simple, pero bueno, para entendernos, esta estructura que hablaba antes plegada, ¿no?, es más compleja. Bien, ahí en este sinclinal, que llega casi hasta Jumilla, hay muchos pozos que no tienen nada que ver con el río ni con el gorgotón, esta maravilla de la naturaleza, ¿no? Pero sí que hay una serie de pozos que en su día hizo el Estado español, que concretamente la Confederación Hidrográfica del Segura, para intentar paliar los efectos de otra sequía, en aquel caso la sequía de los años 90, el año 93 a 95, 96, donde se diseñaron y se hicieron una serie de pozos muy cerca del río Segura, en esta zona de Almadenes, que es zona LIC y zona CEPA, y alguno de ellos también muy cerca del Gorgotón. Es decir, el gobierno ahora, en un reciente decreto, ante esta situación de sequía, es decir, cuando las aguas superficiales, por efecto de los años secos, desaparecen de los embalses y de los pantanos, pues es cuando únicamente nos acordamos de los embalses subterráneos, de los acuíferos, y nos acordamos de aportar el agua que necesitamos de estos embalses subterráneos. Pero a veces las cosas no las hacemos bien y planteamos pozos que lo que hacen es rebombear la propia agua del río. Es decir, esos pozos están tan cerca del río que afectan al caudal del río Segura en esa zona, porque igual que en esa zona de Almadenes hay este gorgotón debajo del cauce del río Segura, cuentan los antiguos que hay más gorgotones, es decir, el río Segura gana agua por estas surgencias subterráneas, que si nosotros en otro punto le quitamos, por estos pozos, le quitamos esa presión de surgencia, lo que hacemos es que perdemos ese caudal que de forma natural se está aportando al río. Es decir, lo que hacemos es coger agua del río por estos pozos y volverla a echar al río, es decir, no tienen sentido. Y además lo que provocamos es que la presión en el interior de esa falla que hace salir el agua al gorgotón disminuya y el gorgotón se seque y perdamos esa maravilla temporalmente, pero perdamos esa maravilla que es el gorgotón. Por tanto, sí creo, y de hecho ya pasó en los años 90, incluso en el año 2000, cuando se pusieron en marcha, que esta batería de pozos próxima al río Segura sí que va a secar el gorgotón y que no va a producir ningún caudal añadido al río Segura y sí impactos ambientales. Ahora bien, últimamente en la prensa, aquí en la región, por sobre todas las cosas, habla de la falta de agua de la cabecera de los pantanos, de la cabecera del trasvase del Tajo Segura. Entonces, en estas fechas, ¿Murcia puede vivir permanentemente entonces de las aguas del Tajo? Yo, en mi opinión, creo que no. Puede ser autosuficiente en materia de agua ahora en el siglo XXI, a lo mejor quizá en los años 50 del siglo pasado no, cuando se planteó, o a principios del siglo pasado, cuando se planteó este trasvase, cuando no había la tecnología que hay hoy en la captación de agua subterránea, cuando no había ni siquiera en España mapas geológicos que nos dijeran la estructura de las rocas, cuando no había unos estudios que se hicieron en los años 70 que hablaban de los embalses subterráneos de la cuenca del Segura que albergan 100.000 hectómetros, estos embalses, 100 veces más que todos sus pantanos. Entonces, en aquel momento, cuando se planteó, pues acertado o equivocadamente, se pensó que era la única solución. Por cierto, no todos los técnicos pensaron que para regar el campo de Cartagena-Murcia, la zona de Lorca o zona de Águila del trasvase, era necesario traer agua del trasvase Tajo Segura. Es decir, ya en los años 60 hay publicaciones valientes, porque están hechas en la época del dictador Franco, concretamente del Servicio Geográfico, un eminente catedrático de hidrogeología, el profesor D. Ramón Llamas Madurga, a la vez que es académico, actualmente académico de la Real Academia de las Ciencias, que es el director de la Fundación del Observatorio del Agua de la Fundación Botín, pues tiene un interesantísimo artículo, este prestigioso y este eminente hidrogeólogo, donde estudiaba todas las cuencas hidrográficas de España y decía de qué agua disponía. Y hacía un estudio riguroso y hablaba no solo del agua superficial que baja por el río, sino del agua subterránea que se pierde en el mar. Y venía a decir en esa publicación
venía a decirle a las grandes constructoras o a los grandes políticos o los políticos que querían hacer este trasvase, decía, mire usted, si usted quiere regar Murcia, la zona de Murcia, con agua del trasvase, si quiere hágalo, pero que sepa que allí hay suficiente agua subterránea para regar de forma sostenible esos cultivos. Es decir, antes de plantearse la obra, ya había gente que pensaba que había otra alternativa para regar eso utilizando las propias aguas subterráneas de la cuenca Segura. Pero no me quiero perder con el tema del Tajo Segura. El Tajo Segura tiene un problema, y es que el cambio climático parece que está afectando más a la cuenca del Tajo que a la cuenca del Segura. Y sabemos que las sequías son cíclicas. Cada 8 o 10 años podemos tirar de hemeroteca y mirar hacia atrás. En la España, sobre todo el sureste peninsular, tiene una serie de 3 o 4 años muy secos. Hubo una sequía a mediados del 70 en la cuenca del Segura, y en el Tajo, hubo una sequía a mediados de los 80, hubo una sequía a mediados de los 90, donde se hicieron los pozos que acabamos de comentar del Sinclinal de Calasparra, hubo una sequía en el año 2005 por ahí, y tenemos otra sequía curiosamente en el año 2015. Parece que hay algo que no sabemos qué, pero condiciona que cada 10 años hay una sequía. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros, el Tajo Segura, los embalses de cabecera que están en Guadalajara, la provincia de Guadalajara, los embalses de Entrepeñas y Buendía, almacenan agua superficial. Los años que son muy lluviosos, pues estos embalses tienen mucha agua, lo que llamaban el Mar de Castilla. Incluso había embarcaciones y licencias de motoras y de barcos que en los primeros años del trasvase navegaban por estos embalses. Pero cuando vienen los años secos, estos embalses bajan mucho de capacidad y tienen una misión. El Tajo Segura tiene una misión natural, que es llegar a Lisboa y pasar por ciudades tan emblemáticas como Toledo, patrimonio de la humanidad, ¿no? Bien, y hay un caudal, el río Tajo tiene que tener su caudal para funcionar, no puede quedarse sin agua, ¿no? Y estos embalses, lo que les pasa esta sequía es que tanto Entrepeñas y Buendía han bajado a unos niveles donde ahora se acercan las cabras a beber y se hunden sus patitas en el fango porque no hay agua. Bien, entonces Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha y los ciudadanos piensan que ellos no pueden quedarse sin agua, no pueden quedarse en seco para que nosotros reguemos Murcia y Cartagena y la zona de Lorca y la provincia de Alicante, reguemos con ese agua. Entonces nosotros tenemos que buscar una alternativa que nos permita con el tiempo desengancharnos de esta dependencia del trasvase Tajo Segura, porque en mi opinión el trasvase Tajo Segura es una burbuja a punto de explotar. Es decir, es algo que va a llegar un momento donde políticamente se decida que no se puede deteriorar ya más el río Tajo, el perjudicar tanto al río Tajo. De hecho, el último gobierno de España y el de Castilla-La Mancha firmaron un documento, el conocido en la prensa por el famoso memorándum, donde decidieron, sin consenso ciudadano o sin participación ciudadana, pero bueno, decidieron subir el límite a partir del cual no se podría trasvasar agua al Tajo por debajo de ese umbral. Es decir, hasta este año, hasta el año pasado, cuando esos embalses Entrepeñas y Buendía tenían una capacidad inferior a 250 hectómetros, no se trasvasaba más a la cuenca del Segura. Ahora ese umbral se ha subido a 400, es decir, cuando el agua en esos embalses baje por debajo de 400, no se puede trasvasar. Bien. Esto, digamos, es un avance, por decir una forma, en la pérdida de recursos de agua de Murcia y Alicante, de agua del Tajo. Es decir, es un aviso, una llamada de atención. Es decir, cada vez vamos a tener menos agua del Tajo y va a llegar un momento que no tengamos ninguna. ¿Qué han hecho los políticos ante esto? Buscar soluciones, buscar alternativas, estudiar sus propias aguas subterráneas o hacer una política de hundir las naves, de quemar las naves también. Es decir, bueno, nosotros solo contemplamos una hipótesis, solo contemplamos la hipótesis del Tajo Segura y ya verán ellos si quieren que nos muramos de sed o no, y ya presionaremos al gobierno políticamente y ya haremos nuestras guerras del agua diciendo que ellos son malos porque no nos dan agua y nosotros somos buenos porque queremos lo que a ellos les sobra, ¿no? Todo esto hay siempre, como en río revuelto, ganancia de pescadores. Todo esto es un gran negocio y esto todo es un clima de tensión que se crea a los ciudadanos donde se les hace, en mi opinión, un terrorismo informativo porque no les cuentan la verdad del problema, no le cuentan la verdad de la situación. Les dicen que la única agua que tienes es la que ves
Y si hay un año, en los años otoñales, en esta cuenca, donde hay grandes trombas de agua, gotas frías, inundación, y se desbordan las ramblas, pues mira qué cantidad de agua tienes. Pero en cambio, los años secos se les dice, mira, ¿ves? No baja agua por el río, no tenemos agua, nos vamos a quedar sin agua, vamos a morir. Pero nadie les cuenta que esta cuenca del Segura, la parte este de la península ibérica, es una esponja geológicamente, está llena de agua. Cantidades y cantidades de agua de forma subterránea se está yendo al mar. No lo digo yo, ya lo dicen varios científicos. La prestigiosa Universidad de Barcelona dice que al Mediterráneo está yendo 15 veces más agua subterránea, de forma subterránea, que de forma superficial. Eso no verás ningún plan hidrológico en la cuenca del Segura, ningún informativo de televisión que diga vamos a hablar del agua subterránea que se pierde en el mar en Murcia, o en Alicante, o en Valencia. No, aquí hablan las noticias que nos dicen la situación de los embalses se encuentra al 10%. Y nadie le pregunta, oiga, ¿a qué embalse se está refiriendo usted? ¿Cómo? ¿No? ¿A qué embalse? No, pues a los que hay. No, tendrá que referirse a los embalses superficiales, porque los embalses subterráneos, ¿tiene usted datos? No. No tiene datos de los embalses subterráneos, de este agua que se va al mar, no puede decirnos en qué situación se encuentran. Bien. En cambio, curiosamente, las Islas Baleares, cuando nos informa sus páginas oficiales de los datos del agua, sí que nos hablan de los embalses subterráneos, de su situación. De hecho, es que allí no tienen ríos, no tienen presas superficiales, lo único que funcionan son los aguas subterráneas. Qué curioso. En las Islas Baleares funcionan con unos embalses, que son los subterráneos, y en cambio en la península funcionamos con otros, que solo son los superficiales. ¿Qué pasa? Que la península ibérica, debajo de ella hay un plástico impermeable que hace que el agua no se filtre. Bien, todo esto es lo que yo denomino terrorismo informativo. Todo esto de no contar la verdad sobre el agua subterránea se ha hecho para justificar mantener este trasvase Tajo Segura y otros que puedan venir. Más obras, otro trasvase del Ebro que se hablaba. ¿Quién beneficia eso? Pues a eso beneficia a las grandes constructoras del IBEX 35, que su misión es fomentar obra pública, más aeropuertos, que cada pueblo tenga un aeropuerto, que cada pueblo tenga, que todo el mundo tenga su estación de AVE, por Dios, ¿quién eres tú? No eres nadie si no tienes una estación de AVE. Luego no funcionan las estaciones de AVE, luego no funcionan los aeropuertos porque no hay viajeros, luego se hace un tubo de 11 millones de euros en Murcia para traer agua del río Segura desde la depuradora del Rincón del Gallego para echar caudal ecológico al río. Se gastan 11 millones de euros y hace 4, 5, 6 años y no se ha inaugurado todavía. No importa, lo importante es sembrar obra. No sembrar tomates, ni lechugas, ni exportar más a Europa, ser la auténtica huerta de Europa ecológica, la región de Murcia. No, aquí lo que tendremos que sembrar es hormigón. Y luego darnos cuenta, pues es que nos equivocamos, pues esta obra quizá se dimensionó mal, no había que haberla hecho, pero bueno, ahora vamos a hacer otra, porque tú sigues teniendo sequía, ¿verdad? Pues sí, pues mira qué malos son los del Tajo, vamos a ver si la traemos del Ebro, ¿no? Bien, todo esto, dices tú, bueno, pues este señor habla de teorías, es lo que él piensa. No, el Instituto Geológico y Minero de España, no una asociación de vecinos de un pueblo, no, el Instituto Geológico y Minero de España en los años 70 hizo unos estudios importantes, con mucho dinero de todos los españoles, con sondeos, con mentalidad como sondeos de petróleo, con sondeos profundos, que ubicó estos acuíferos, estos embalses subterráneos, y hablaba estas estructuras y definió varios acuíferos superpuestos en la cuenca del Segura y dijo que había unos 100.000 hectómetros embalsados en estos acuíferos. Por eso, el profesor Ramón Llamas, cuando él en sus estudios de un poquito antes, ya decía, dice, oiga, si usted quiere regar el campo de Cartagena no hay inconveniente, pero no hace falta que venga con agua del Tajo, la puede usted coger el agua de la zona de la Sierra de Segura, de los acuíferos inferiores, de la zona de Llín, de la zona de Nerpio, de muchas zonas, tiene usted muchísima potencia de agua subterránea, no necesita usted traerse el agua del Tajo. Claro, pero es que hacer un pozo es una cosa barata. Y convencer lo bonito es convencer a un ministro y decir, la única solución es gastarnos no sé cuántos miles de millones de euros porque hay que hacer un canal de no sé cuántos kilómetros para traer agua. Porque como sabe usted no hay agua debajo tierra, ¿vale? Claro, es verdad, eso lo tenemos. Porque el telediario nunca habla de los embalses subterráneos, ¿no? Solo habla de embalses superficiales. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Da la casualidad que la provincia de la cuenca del Tajo, la zona de Toledo, es muy impermeable, no tiene embalses subterráneos allí, no hay acuíferos. No hay como aquí, esto es una esponja, ello no. Y claro, cuando esos embalses se sequen, va a llegar un momento que nos digan, señores, se acabó la fiesta o se acabó el trasvase. Ahora búsquense usted alternativas porque tiene posibilidad de desalar agua del mar y también utilizar las aguas subterráneas. Pero el problema sería si a nosotros, es decir, si estuviéramos ya trabajando en
darnos cuenta, o sea, que una comisión de políticos de Murcia se suba allí a ver entre Peñas y Buendía estos embalses secos y se mentalice de que aquí tiene que empezar a buscar otras alternativas. La alternativa no es quitar los regadíos, como alguno ha dicho, hombre, estos ecologistas lo que quieren, que no, 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 no. O sea, es potenciar el desarrollo sostenible, aumentar los regadíos sostenibles, sobre todo en la zona de Cejín, Caravaca, Calasparra, Moratalla, utilizar el agua para las industrias ganaderas, agua subterránea, es decir, utilizar estas otras alternativas como agua desalada, en sustitución, en previsión de que igual ahora hemos puesto una barrera a los 400, mañana puede ser a los 600, y llega un día que no baje ni una gota de agua por el trasvase de Tajo Segura. Tenemos que tener preparado una alternativa a todo eso, y la tenemos. Digan, es que no tenemos agua, es que Murcia está seca. Claro, nosotros vemos este sol maravilloso, este clima que vienen los europeos a disfrutar de nuestro clima y de nuestra gastronomía, y vemos que no llueve y vemos zonas que... Pero no nos planteamos que en Murcia, por ejemplo, en el subsuelo de la ciudad de Murcia, se tiene que evacuar el agua subterránea a razón de 2 toneladas por segundo, porque si no se inundan los coches, porque es un agua subterránea que está debajo ahí y se inundan esos garajes. Que se lo digan a los vecinos de la flota en Murcia, lo que pagan de luz de achicar ese agua. Nadie dice, nadie sabe en España que Murcia, si se pararan, es como un lago subterráneo. Si se pararan esas bombas de achique, los sótanos de gran parte de edificios de la ciudad de Murcia se anegarían de agua y los coches se perderían y se estropearían. Bueno, pues creo que tenemos que dejarnos de hacer trampas con el agua y contar la verdad. Existe el agua superficial y existe el agua subterránea. Llegará un momento que el trabajo de Tajo Segura desaparezca. No pasa nada, no tenemos suficiente inteligencia y conocimiento en el siglo XXI para producir y obtener de forma sostenible agua al mismo precio que la que estamos obteniendo del Tajo. Francisco, muchísima gente que te está escuchando, al igual que Milton Trinidad, está pensando en Conan, porque dice, qué bárbaro este hombre. Bárbaro, en nuestro léxico, sobre todo rioplatense, es qué inteligente, qué hombre que realmente clarifica todo lo que muchísima gente no quiere clarificar. Y te digo esto porque te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Cuál sería entonces para vos la alternativa principal o más importante? Y si el agua de aquí, de esta región de Murcia, se está utilizando de forma partidista. Bueno, pues primero son 2 en una y sí, para que no me despiste. La primera es... La de la alternativa que encontrarías. Sí, la alternativa. Vamos a ver, la alternativa, en mi opinión, es fácil, rápida. Yo creo que en 5 años o menos podemos no depender o tener un plan B para el agua del Tajo Segura. Qué bonito sería ese día poder hermanarnos con los vecinos, los compatriotas de Toledo y de Castilla-La Mancha y decir, bueno, hemos superado esta etapa de estos años del tardofranquismo y de los primeros de democracia. Alternativas. Bueno, la primera alternativa es que tenemos toda el agua del mar para desalarla, tanto actualmente con energía eléctrica, pero pronto con energía fotovoltaica y energía solar. Ya hay plantas de agua marina que desalan el agua utilizando gran parte de la energía consumida de la energía solar. Una acción, pero dicen, bueno, esa agua puede ser un poquito más cara que el agua del trasvase. Bien, pero nosotros podemos mezclar ese agua como lo que estoy explicando, ¿no? El agua subterránea de nuestros maravillosos embalses subterráneos, repito, que almacenan 100.000 hectómetros y que están tirando al mar del orden entre 500 y 800 hectómetros todos los años. Se puede hacer de forma sostenible. De hecho, ya hay pozos y hay muchos ejemplos donde esto se puede hacer y se está haciendo en la cuenca del Segura y se puede hacer estos pozos para sacar agua. Lo que hacemos es una tarifa, 2 tarifas de agua. Una tarifa A, podemos decir, o una tarifa para riego, donde valga lo mismo el agua utilizada en el campo de Cartagena que el agua utilizada en Moratalla o Cejín o Calasparra. Es decir, si allí el agua es más cara porque la utilizo la desalada y aquí utilizo el agua subterránea, bueno, pues yo mezclo el precio y como gestión pública, como administración pública, puedo perfectamente dar una tarifa de agua para riego que sea la misma en todos los sitios. Y luego tener una tarifa un poco más alta para lo que es el abastecimiento público, donde se exige un agua de mejor calidad y donde tiene que estar clorada, etcétera, tratada.
Es decir, el agua que sirve, por ejemplo, un organismo público de aquí de la región de Murcia, que se llama Mancomunidad de los Canales del Teivilla, él suministra agua a cualquier municipio al mismo precio, ya sea que le cueste más llevarlo o menos, es capaz de compensar esos precios para hacerlo. Es decir, la utilización de la desalación y de las aguas subterráneas conjuntos nos puede perfectamente en pocos años suplir esa demanda de agua del Tajo y tenerla ser autosuficiente, es decir, desengancharnos del Tajo y ser perfectamente autosuficientes en la cuenca del Segura con nuestra propia agua subterránea y agua desalada. La segunda es si había, me decía, si había intereses políticos, claro, es decir, normalmente los problemas son fáciles de solucionar, pero ¿qué pasa cuando hemos solucionado un problema? Es decir, ¿qué pasa cuando hacemos una autovía, por ejemplo, Murcia-Caravaca? Ya está hecha, no tenemos que hacer otra autovía, ¿verdad? Es decir, el negocio ya se hizo, ya alguien ganó dinero haciendo esa autovía, ya se puso el hormigón allí, ya está, ya no necesitamos más autovía, ya está, ya tenemos esa herramienta, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Pero claro, alguien piensa que esto no interesa. El tema del agua, si yo resuelvo un problema a un pueblo de agua, a una zona, ya puede quedar resuelto para siempre. Y aquí lo que ha habido es una avidez, o digamos, desde la época de los años 80 y 70, incluso antes, aquí ha habido una avidez por los pantanos, por las infraestructuras, por las presas, los embalses, ¿no? Sí que es cierto que hubo unos años de desarrollo económico en España, de la época del franquismo, los años 60 y 70, que eso impulsó mucho la economía de España, y también incluso las aguas subterráneas, que también se hicieron pozos para regadío. Pero hemos llegado a un momento en que ya tenemos muchas presas, tenemos muchos pantanos, tenemos muchas infraestructuras de ese tipo y seguimos sin tener el problema resuelto, ¿no? Entonces, claro, si tuviéramos, en mi opinión, políticos que dijeran, bueno, esto vamos a juntarnos 4 en esta mesa, ¿esto cómo lo solucionamos? Bueno, pues la solución, como estoy diciendo, bueno, pues hay pueblos, pues mire usted, la solución es hacerle aquí un pozo a este pueblo y ya tiene agua, o a esta comunidad de regantes que tenga un pozo. Pero claro, una vez que tú tienes un pozo eres independiente, ya no necesitas al político para nada, tú piensas por ti mismo, etc. Aquí lo que gusta es que tú te conectes a un tubo, a un canal, a una infraestructura, que no te doy soluciones definitivas, siempre te digo, bueno, esto es una solución de hasta ahora, pero aquí lo que tenemos es un déficit, o sea, aquí lo que tenemos es que aquí esto no lo soluciona, esta pequeña solución parcial, tenemos que hacer otra presa en este valle, y cuando tenemos la presa hecha decimos, bueno, pero es que esto era parcial, hay que hacer otra más allá, y otro trasvase, y a traer agua del Ebro, etcétera, ¿no? Es decir, como decía antes, aquí hay un gran beneficiado de todo esto, y una cultura en este país que es a favor de obra, es decir, de zapadores, de constante obra pública, aunque luego no sirve para nada, ¿no? Unos beneficiarios de este engaño a la opinión pública sobre el agua en la cuenca del Segura son las grandes constructoras del IBEX 35. Bueno, vamos a hacer que escampe por unos minutos, donde le vamos a decir a la gente algunas cosas importantes, porque la publicidad siempre es necesaria en el programa de televisión, y seguimos adelante entonces conversando sobre este tema.